Muy bien. Esta política de tolerancia fue puesta en práctica en el año 313 mediante el Edicto de Milán. El Edicto de Milán fue una orden imperial otorgada por el emperador Constantino y por su coemperador Licinio, en la cual se aceptó la práctica del culto cristiano y se ordenó la devolución de todos los bienes confiscados que se le habían dado, y se ordenó a todo el territorio del imperio que se dejase a los cristianos practicar libremente su religión. Este edicto, les decía que fue obra de dos coemperadores, de Constantino y de Licinio. Y quiero aclarar este tema porque recuerden que en esta época es la época de la tetrarquía en el Imperio Romano. El Imperio Romano, que ya era muy vasto, para ser más aparentemente mejor administrado o que pudiese ser administrado de mejor manera, estaba dividido entre cuatro personas que estaban al mando del imperio. El imperio se dividió en dos áreas, el área occidental y el área oriental, y en cada una de esas áreas había dos personajes que ejercían el poder en nombre del imperio. El personaje fundamental en cada una de estas áreas era el Augusto, ¿verdad? Era el emperador, que en el año 313, cuando el Edicto de Milán, el Augusto de Occidente era Constantino y tenía su sede imperial en Roma, y el Augusto de Oriente era Licinio y tenía su capital en Constantinopla, en Bizancio, ¿verdad? Y a su vez tenían dos segundos al mando que se llamaban Césares, que el César era como el vicepresidente, ¿verdad? Era una vez que el presidente desaparecía del mapa porque moría, porque era sustituido por lo que fuera, normalmente era el segundo en la línea el que asumía el título de Augusto. Esto funcionó así hasta que en un momento Constantino rompió las reglas de juego, ¿verdad? En un momento en que debía ascender uno de los Césares a Augusto. Él se opuso, hubo una problemática allí, porque Augusto en definitiva lo que estaba tratando de buscar era liquidar la forma de gobierno de la tetrarquía para volver a reasumir todo el poder total. En un momento dado, un poquito antes de la fecha del edicto, Constantino se enfrenta militarmente y políticamente con Magencio. Magencio es el que es su enemigo en esta reordenación política, y por lo tanto tienen un enfrentamiento decisivo armado en Roma, en la ciudad de Roma, específicamente en uno de los puentes que atravesaban el Tíber en las afueras de Roma, que era el puente Milvio. En el puente Milvio se enfrentan las tropas de Constantino con las tropas de Magencio y vencen las tropas de Constantino. A partir de allí, el poder de Constantino se afianza, obviamente, y él va a continuar su lucha para lograr concentrar todas las manos del poder en la sede imperial romana. ¿Por qué es importante la figura de Constantino para el tema del ascenso del cristianismo hacia convertirse en la religión oficial del imperio? Bueno, sucede que Constantino va a contar, y luego lo va a repetir todos los documentalistas de la época, fundamentalmente el obispo Eusebio, que fue su gran panegirista, van a establecer que en realidad la victoria en la batalla de Puente Milvio se debe a la intercesión del Dios cristiano, ¿verdad? Porque Constantino va a contar que poco antes de la batalla él tiene un presagio divino, un presagio que desde el cielo le indica que él va a ganar la batalla esa con la protección y el beneplácito del Dios cristiano, siempre y cuando él coloque en los escudos de sus guerreros el crismón. El crismón es lo que se conoce como las dos primeras letras
del alfabeto griego del nombre de Cristo, ¿verdad? Ustedes lo tienen claro y cuando veamos imágenes lo vamos a ver, pero el crismón es una X con una P en el medio, ¿verdad? Eso es el crismón, son las dos primeras letras en griego del nombre de Cristo. Bueno, Constantino hace esto y en la batalla resulta victorioso y él va a adjudicar el éxito en su empresa a la protección y al amparo del Dios cristiano. A partir de ahí es que se realiza el edicto de Milán. Ahora, ¿cuáles fueron realmente las razones por las cuales Constantino se inclina por la religión cristiana? Porque en ese momento, incluso él era mitraísta, ¿verdad? No era cristiano. Pero entre todas las opciones religiosas que tiene a la mano, tal vez por la inserción que tienen en el ejército, aunque el mitraísmo también tenía una gran cantidad de seguidores en el ejército, él decide apoyar al cristianismo. Yo les voy a leer para terminar esta parte lo que dice Johnson sobre las razones de Constantino para esto. Entonces nos dice Johnson: los motivos de Constantino fueron confusos. Era un hombre excepcionalmente supersticioso y sin duda compartía la opinión usual en los soldados profesionales de que era necesario respetar todos los cultos religiosos para apaciguar a sus respectivos dioses. Es evidente que sufrió una experiencia extraña en cierto momento de su carrera militar, episodio en el que sus tropas cristianas representaron su papel. Era esclavo de los signos y de los presagios, y tenía el signo cristiano Pi-Rho, que es el nombre de las dos letras, Pi y Rho, Rho con RH, RHO, el signo Pi-Rho en sus escudos y estandartes mucho antes del edicto de Milán. La superstición guió su decisión de levantar una nueva capital, elegir un lugar y muchos otros importantes actos de Estado. No fue bautizado hasta su última enfermedad, aunque esto de ningún modo era desusado, pues pocos cristianos creían entonces en un segundo perdón de los pecados. ¿Por qué un segundo perdón de los pecados? Porque el perdón de los pecados primario es el del bautismo, que era el que se usaba en las épocas de Juan el Bautista y de los apóstoles, cuando se esperaba que el advenimiento del fin de los tiempos iba a ser inmediato, y por lo tanto el bautismo libraba a todo cristiano de culpa y automáticamente estaba dispuesto a recibir el fin de los tiempos. Cuando el fin de los tiempos no vino, bueno, empezaron a decir: oje, te bautizan cuando entras a la religión cristiana o cuando nacés como cristiano, pero después tenés toda una vida para pecar y portarte mal. ¿Y quién te asegura que cuando te mueras, 30 años después, 20, 40 o 5, estés en situación de pecado y no puedas acceder al reino? Entonces ahí es que muchos se bautizaban cuando ya era inminente su muerte, para asegurarse que sus pecados se habían remitido. Eso es por eso que acá Johnson habla de un segundo perdón de los pecados y dice: los hombres pecadores o mundanos, especialmente los que desempeñaban funciones públicas consideradas incompatibles con la virtud cristiana, a menudo retrasaban el bautismo hasta el último momento. Pero el relato de Eusebio, del obispo Eusebio, ¿verdad?, acerca del bautismo tardío de Constantino es ambiguo, porque también es posible que la Iglesia le negase el sacramento a causa de su forma de vida. No lo vamos a saber nunca, el hecho es que se bautiza al final de su vida. Ciertamente que la piedad no fue lo que lo convirtió en cristiano. En su juventud tenía una actitud auténticamente imperial. Era alto y atlético, con la postura del soldado y los rasgos muy acentuados, las cejas espesas, el mentón fuerte. Hay esculturas de él en Roma que nos dan estos rasgos, ¿verdad? Pero muy pronto hubo relatos sobre su carácter violento y su crueldad, cuando le dominaba la cólera. Fue muy criticado porque condenaba a los prisioneros de guerra a librar combates mortales con bestias salvajes en Tréveris y en Colmar, y por las masacres colectivas realizadas en África del Norte. No sentía respeto por la vida humana, y como emperador ejecutó a su hijo mayor, a su segunda esposa, al marido de su hija favorita y a muchos otros sobre la base de acusaciones dudosas. Esto no era privativo ni fue un rasgo del Constantino. La mayoría de los emperadores romanos, una de las primeras cosas que hacían era limpiar
a todo el círculo familiar, por miedo a que mañana su heredero o su cuñado o su yerno o alguien de la familia cercana lo limpiase para tomar el poder. O sea que normalmente tomaban una política bastante preventiva y empezaban por descabezar a la propia familia, para que no los descabezaran a él. Esto tenemos muchos episodios de muchos emperadores que hicieron esto mismo. O sea que no es privativo del amigo Constantino. Muy bien. Por otro lado, nos dice Johnson, era un puritano de carácter muy peculiar y dictó leyes que prohibían el concubinato, la prostitución de las criadas de las posadas y la seducción de los esclavos, aunque en su vida privada llegó a ser muy monstruosa a medida que envejecía. Engordó, se le aplicaba el mote de cuello de toro y es posible que padeciera bocio. Sus cualidades estuvieron siempre en el área de la administración. Era un excelente emperador administrador, tenía clarísima la función estatal y fue uno de los grandes emperadores romanos, ¿verdad? Así que, vuelvo a repetir, sus cualidades estuvieron siempre en el área de la administración, en la dirección de la mecánica del poder. Era un árbitro profesional, maestro de la frase componedora y del compromiso de frases pulidas, pero también era un individuo dominante, egocéntrico, vanidoso e implacable. Si no, no hubiera podido ser emperador, acoto yo. El aspecto de relaciones públicas de su función prevaleció durante los años posteriores. Mostró un interés cada vez más acentuado por la lisonja, por los uniformes esplendorosos, por la exhibición personal y los títulos sonoros. Su sobrino Julián, que va a ser luego emperador, Juliano el Apóstata, el que va a retornar en un intento de retorno hacia el paganismo, su sobrino Julián dijo que se ponía en ridículo a causa de su apariencia. Unas prendas orientales extrañas y llamativas, joyas en los brazos, una tiara sobre la cabeza en equilibrio inestable sobre una peluca teñida. El obispo Eusebio, sin embargo, su entusiasta panegirista, dijo que Constantino se vestía así solo para impresionar a las masas, pero que en privado el propio emperador se reía del asunto. Pero bueno, esta afirmación contradice muchas otras pruebas, incluso algunas de las que aporta el propio Eusebio. Es posible que Constantino, un hombre vano y supersticioso, abrazara el cristianismo porque eso convenía a sus intereses personales y a su megalomanía cada vez más acentuada. En su régimen prevalecía una atmósfera césaropapista. Muchas de sus disposiciones eclesiásticas indican que deseaba una iglesia oficial, en la que el clero estuviese formado por funcionarios civiles. Su propio papel no estaba del todo distanciado del que corresponde al dios emperador típico de los paganos, como lo atestiguan los bustos y las estatuas colosales de su propia persona distribuidos por todo el imperio, aunque él prefería la idea de ser un rey sacerdote. Eusebio dice que él estaba presente cuando Constantino recibió a un grupo de obispos y les dijo: «Vosotros sois obispos, cuya jurisdicción corresponde a la iglesia, pero yo también soy un obispo, ordenado por Dios para vigilar a los que están fuera de la iglesia». No parece entonces que Constantino haya llegado a conocer en absoluto la teología paulina, pero también, de acuerdo con Eusebio, parece que asimiló algunas de las ideas más grandiosas de Orígenes y las secularizó, y que él mismo se atribuyó el papel de principal instrumento divino. Y entonces Eusebio nos dice que Constantino derivó de lo alto, de Dios, ¿verdad?, la fuente de la autoridad imperial. Fue fuerte en el poder del título sagrado, que Constantino era especialmente amado por Cristo y que al llevar todos aquellos sobre quienes gobierna en la tierra el único verbo engendrado y salvador, los convierte en súbditos apropiados del reino de Cristo. Es el intérprete de la palabra de Dios, dice Eusebio, una voz potente que afirma las leyes de la verdad y la divinidad a todos los que moran en la tierra. Y continúa diciendo, es el piloto designado de la poderosa nave a cuya tripulación él se propone salvar. Dios, dice finalmente, era el autor de la realeza, y hay un rey, y su verbo y su ley real es una ley que no está expuesta al deterioro provocado por el tiempo y en cambio
es la palabra viva y perdurable, ¿verdad? Todo esto decía Eusebio de Constantino. Y nos dice entonces Johnson: es evidente, de acuerdo con este análisis, que Constantino como emperador constituía un agente importante del proceso de salvación, tan vital por lo menos como los apóstoles. Y también es evidente que el emperador pensaba exactamente lo mismo. Ordenó que le preparasen una tumba en la nueva iglesia de los apóstoles que él construyó y a la que dotó generosamente en Constantinopla, previendo, dice Eusebio, que su cuerpo compartiría el título con los propios apóstoles y que después de su muerte se convertiría en destinatario, junto con ellos, de las devociones realizadas para honra de los mismos en la iglesia. En realidad, su ataúd y su tumba fueron puestos en el centro, con monumentos a los 6 apóstoles de cada lado, de modo que Constantino era el 13º y el principal, y se las ingenió para morir encima de todo un domingo de Pascua, que es cuando el Espíritu, recuerdan, desciende sobre los apóstoles. Muy bien, esta es la figura de Constantino, un emperador fundamental en la historia del cristianismo, porque es a partir de él que se abren las puertas del esquema de poder imperial al cristianismo. Nosotros vamos a ver la semana que viene que Constantino también es el iniciador de uno de los instrumentos más importantes de la iglesia cristiana, que es la clase de los clérigos, el conjunto de sacerdotes que llevan adelante los oficios divinos. Bueno, ese tema lo veremos entonces la semana que viene. Espero que disfruten de estos días cuidándose y que la semana que viene el tiempo bueno retorne y podamos continuar con nuestra vida caminando un poquito, yendo a algún lado. Anímense a ir saliendo de a poco y a ir a ver. Hay muchas propuestas interesantes para ver, tanto en el teatro como en el cine, como en los museos, y hay que hacerlo, ¿verdad? Cuidándose, manteniendo todas las precauciones del caso, pero la vida continúa y nosotros estamos dentro de la vida y también tenemos que continuar. Bueno, un abrazo grande para todos y nos estamos viendo. Chau, chau.